En nuestro país el tema de la tierra es un problema histórico. Y cuando digo histórico me refiero a que la riqueza en este país se ha construido sobre la base de dos principales despojos. El primero es el despojo de tierra a pueblos indígenas y el segundo es el despojo de la fuerza de trabajo de la población. Era algo así como que el 8% de los propietarios poseen el 78% de la tierra y el 82% del resto de propietarios tienen apenas el 22% de la tierra. Entonces, por eso les decía que el problema de la tierra tiene que ver con incluso las razones de la guerra. Tiene que ver también con una lucha continuada. Y en los últimos años se fue articulando no solo, digamos, la lucha por la tierra, sino también lo que nosotros llamamos aquí en Guatemala la lucha por la defensa del territorio. Esto del modelo extractivo y la expansión de los monocultivos es relativamente reciente. Cuando digo relativamente reciente, me refiero más o menos alrededor del año 2000 para acá. Por un lado, a partir de que, digamos, el precio del petróleo comienza a subir y entonces se ve la necesidad de utilizar ya no solo petróleo, sino también agrocombustibles. Y en nuestro país resulta que tiene ciertos convenios con Estados Unidos que permite que se pueda vender etanol, que es lo que se saca de la caña de azúcar, o el aceite que sale de la palma aceitera, sin pagar ciertos impuestos, ciertos aranceles. Si es de otros países, digamos de Colombia, del sur de América, paga aranceles más altos. Entonces es un muy buen negocio producir aquí agrocombustibles. Entonces, cuando se da la invasión, son las mejores tierras, las tierras llanas, las que se les despoja a las poblaciones indígenas. Cuando se introduce el café, son las tierras medias, alrededor de 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces cada vez iban más arriba. Y ahora son las tierras altas y la gente ya no tiene más para dónde ir. Ya no es como en el pasado que aquí se desaparecía la gente, ahora la represión es con la ley en la mano. Entonces se les acusa de asesinato, de intento de asesinato, de asociación para delinquir, de cualquier cosa, para que entonces poder quebrar la organización comunitaria y que pueda entrar las empresas o mineras o de hidroeléctricas, que lo que busca es precisamente beneficiar a unos cuantos y un modelo más bien de muerte contra los anhelos de vida de la mayoría de la población. Entre lo que es la intención de producir monocultivos para unos pocos, para beneficiar a las familias más ricas, sin importarles las consecuencias, y el planteamiento de producción vinculada a las tradiciones históricas de los pueblos indígenas que durante mucho tiempo han conservado el agua, han conservado los bosques. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que se refleja precisamente así descarnadamente esa confrontación de dos grandes modelos distintos. Tiene una serie de consecuencias porque ese modelo y el modelo que hay en nuestro país genera cosas tan dolorosas como, por ejemplo, Guatemala es uno de los últimos países del continente y del mundo en desnutrición infantil crónica. El 49% de los niños de este país sufren desnutrición infantil crónica. Entonces estamos hablando que 1 de cada 2 niños en este país está desnutrido por hambre acumulado. Y resulta que del 2006 al 2014 la pobreza aumentó. De los 22 departamentos en el que está dividido Guatemala, hay 20 departamentos donde más del 50% de la población está en condiciones de pobreza. Resulta que somos uno de los países que tiene la carga tributaria más baja de todo el continente. Estamos alrededor del 10% del Producto Interno Bruto es lo que se destina para impuestos. Entonces es una carga muy baja. Y además de esos impuestos, la mayoría son impuestos que se pagan en el momento del consumo. No son impuestos que van dirigidos
hacia los ingresos o hacia quienes tienen, digamos, mayores recursos. Entonces, en la práctica, quienes menos tienen aquí son quienes más pagan impuestos. Cuando nosotros como organización decimos de que hay una problemática acá, una de ellas es el tema de la tierra y que hay que resolverla, nosotros lo decimos en palabras nuestras y decimos lo que necesitamos es arrancar de raíz, un poco recordando lo que hay que hacer con la hierba mala, que si uno la corta vuelve a crecer, entonces hay que arrancarla desde raíz. Decimos hay que arrancar de raíz la injusticia y el sistema excluyente y explotador. Y hay que sembrar la semilla de un modelo distinto, de un modelo que esté dedicado a la vida. Y es esta Asamblea Social y Popular la que hizo la propuesta de que era necesario una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las reglas del juego, porque la legislación que existe en este país se hizo de espaldas a la mayoría de la población, no reconoce los derechos de los pueblos indígenas, no reconoce los derechos de las mujeres, no reconoce la diversidad que hay en nuestro país, y entonces nosotros decimos hay que cambiar las reglas del juego, y la única forma es cambiar la Constitución por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, porque los gobiernos de repente, como dicen los mexicanos, les caiga el 20, o de repente digan sí, nos equivocamos y ahora vamos a corregir, sino va a ser fruto de la movilización y de la presión ciudadana. Lo que no están dispuestos a renunciar acá, sobre todo una cúpula de empresarios, es a los privilegios de ningún tipo, porque han logrado crecer a partir de los privilegios, entonces no están dispuestos a renunciar a eso. Dos cosas son fundamentales que tenemos que lograr. Uno es mayor articulación, y sí se ha estado logrando, y segundo, mayores niveles de conciencia. Y un poquito a poquito ha empezado. La gente primero decía que renuncien el presidente y la vicepresidenta. Después comenzó a decir justicia, queremos justicia. Ya no era solo renuncien. Y ahora lo que dicen es el sistema el problema. Entonces sí vemos que ha habido una evolución en los planteamientos, que hay un poquito de mayor nivel de conciencia. Y eso es lo que nos hace confiar en que en algún momento, en el futuro, no sabemos cuándo, pero sí posiblemente Guatemala regrese a ser el país de la eterna primavera.